Aquí hay suficiente. Observen cómo va quedando nuestra masa. Para preparar nuestro delicioso pan navideño que no necesita amasado, vamos a estar utilizando 4 tazas de harina común, 120 gramos de azúcar blanca, una cucharadita de sal, 120 gramos de mantequilla, 10 gramos de levadura seca, 3 huevos, 250 mililitros de leche, una taza de fruta confitada ligada con pasas. La he mezclado con un poquito de harina para así obtener una mejor distribución en la masa y una cucharada de vainilla. Para preparar nuestro pan, en un bol vamos a estar agregando todos nuestros ingredientes. Vamos a agregar los huevos, también vamos a estar agregando el azúcar. Ustedes verán que este pan es súper delicioso, no necesita mucho proceso y es una receta súper sencilla. También vamos a estar agregando la leche. Vamos a mover con cuidado para que no se vaya a derramar. Agregaremos también la levadura seca, moviendo con cuidado. Y la mantequilla. Debemos de mover hasta integrar todo muy bien por aproximadamente 1 o 2 minutos. Si ustedes gustan la mantequilla, pueden derretirla en el microondas y agregarla. En este caso no lo hice porque no era necesario, ya que todo, a medida que se vaya mezclando, se va a ir disolviendo. Luego de que tengamos la mayoría de nuestros ingredientes disueltos, vamos a proceder a añadir lo que es la harina. En la harina vamos a agregar la pizca de sal. La harina la hemos tamizado previamente para así facilitar el proceso. Vamos a ir agregando la harina poco a poco. Y a medida que vayamos agregando la harina, vamos a ir moviendo bien para que así se disuelva lo que es la harina. Luego de disolver la primera parte, seguimos añadiendo la siguiente. Esta es una excelente receta, un pan que no debe de faltar en estas fiestas navideñas. Algo que me encanta de este pan es que es súper delicioso, es muy fácil de preparar. Es decir, que si usted se le ofrece una salida en estas fiestas, pues usted puede rápidamente preparar este pan y sorprender a sus invitados. Seguimos moviendo bien. Si ustedes ven que se le van formando unos grumos, no se preocupen, ustedes siguen moviendo e integrando todo, porque la consistencia de esta masa es una masa floja, o sea que no es una masa como a la que estamos acostumbradas para los panes. Agregamos el resto de la harina y seguimos moviendo. Recuerden que este pan no necesita ningún tipo de amasado. Como pueden observar, no he introducido mi mano, sino que todo lo que estoy haciendo lo hago con la espátula de madera, porque solamente debemos integrar la harina. Por último, estaré agregando la cucharada de vainilla. Estoy utilizando vainilla negra. Ustedes van a utilizar la vainilla que tengan disponible en casa. Ya nuestra masa está lista. Esta es la consistencia que debe de tener. Es una masa totalmente pegajosa. Vamos a recogerla un poco y vamos a taparla para llevarla a que doble su tamaño. Vamos a taparla en un lugar donde no entre ventilación y la dejamos reposar hasta que doble su tamaño por aproximadamente 1 hora. Ya nuestra masa ha duplicado su tamaño, como pueden observar. Ahora vamos a desgasificar un poco, o sea, vamos a sacarle el aire. Y luego de que hayamos sacado el aire de nuestra masa, vamos a proceder a agregar nuestras frutas. Vamos a distribuir bien, vamos a agregar una primera parte, vamos a mover porque queremos que todo nuestro pan tenga parte de nuestras frutas. La verdad que a mí me encanta, esto tiene un olor impresionante. Un truco también que por lo menos a mí me encanta es las frutas y la pasa, yo la pongo a hidratar en un poquito de licor, media taza de licor,
yo agrego las frutas y la dejo por aproximadamente media hora. Luego de que están hidratadas, entonces la paso por 2 cucharadas de harina. Bueno, ya que hay suficiente, observen cómo va quedando nuestra masa. Luego de que hayamos integrado todo completamente, vamos a estar buscando el molde donde vamos a llevar a hornear, que es este que tengo aquí. Hay un papel especial que utilizan para lo que son los panetones, pero en este caso yo voy a utilizar este molde ya que es el que tengo disponible en casa. Le estamos dando opciones de que ustedes puedan preparar su pan sin mucha preocupación, sin que tengan que estar buscando diferentes cosas. El molde lo hemos engrasado previamente para así evitar que nuestro pan se pegue. Hemos colocado un poco de manteca, pueden agregarle mantequilla si disponen, o en dado caso agregarle un poquitico de aceite. Vamos a distribuir bien nuestra masa. Luego de que hayamos agregado toda nuestra masa por completo, entonces vamos a dejarla reposar por aproximadamente 20 minutos. Ya nuestra masa ha duplicado su tamaño. Observen qué bonito se ven. Aquí tenemos la distribución de las frutas. Miren qué bonita. Algo importante, y es como le dije anteriormente, deben de colocar las frutas en un poquitico de harina y luego cernirla. Esto es para lograr una mejor distribución en nuestra masa. Por aquí tenemos un huevo que hemos batido ligeramente. Vamos a pincelar nuestra masa y esto va a ayudar a que nuestro pan quede mucho más brilloso. Ustedes van a ver cuando saquemos el pan del horno que se va a ver totalmente diferente, no solamente por el horneado, sino que la clara o el huevo batido le da un aspecto mucho más bonito y más estético a nuestro pan. Luego de que ya hemos pincelado todo nuestro pan, vamos a llevarlo al horno. El horno debe de estar precalentado previamente a 350 grados. Lo vamos a llevar por aproximadamente 20 a 25 minutos. Todo también va a depender del tipo de horno que ustedes estén utilizando. Luego de 20 minutos, observen cómo ha quedado nuestro pan. De la cantidad de harina que preparamos, hemos sacado estos 2 panes. El color tan bonito que tiene nuestro pan es debido al truco que le di de pincelar con un huevo ligeramente batido. Esto va a ayudar a que nuestro pan quede mucho más bonito. Ahora vamos a proceder a cortar un pedazo para que puedan observar cómo se ve nuestro pan por dentro. Observen qué bonito y qué esponjoso se ve nuestro pan. Pueden observar las pasas y los frutos secos ahí. Ahora vamos a proceder a probar nuestro delicioso pan. De verdad que está súper delicioso. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa y me dejen en los comentarios qué tal les ha parecido.